En nombre de la Fundación Poma para el Desarrollo y el Teatro Luis Poma, les damos la bienvenida a una nueva edición de la Escuela de Espectadores. En esta ocasión vamos a conversar con Enrique Valencia, director del proyecto Acento Escénica, y con Fernando Rodríguez, comediante, productor y coordinador de la agrupación Comedia Es. Conversaremos sobre la comedia y la tragedia, las protagonistas del cierre del acto 1 de este 2022. Muchas gracias, Fernando Rodríguez, por acompañarnos en esta ocasión, ya no detrás de la cámara, sino ahora aquí, como protagonista también en la Escuela del Espectador. Gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la comedia, y en este caso, uno de los géneros, digamos, más nuevos de la comedia, que es el stand-up comedy, porque en el cierre del acto 1 del 2022 pudimos ver al grupo, ¿verdad? Comedia Es, con 4 especiales y 2 mixers de comedia. Contanos, Fernando, en este sentido, cómo ha sido o cómo es el proceso tanto individual como colectivo en la preparación de los espectáculos de stand-up comedy. Pues creo que ha sido todo un reto, primero que nada, porque desde que empezó el grupo fue un reto traer ese género de comedia. Estamos muy acostumbrados a la comedia más interactiva, lo voy a llamar, en la que el comediante que se paraba, contaba chistes, pero además increpaba a la audiencia, o sea, y basaba mucho su comedia en el trabajo con el público, y no siempre un trabajo bien hecho, a veces era hasta ofensivo, qué sé yo, pero también hay público para eso, o sea, yo creo que hay público para todo, no estoy hablando que sea bueno o mejor una cosa que la otra, lo que estoy diciendo es que teníamos que diferenciarnos, y ese era el primer reto. Posterior a eso, 8 años después, estamos haciendo especiales de comedia, uno después de otro, dividiendo nuestro propio público, lo cual es otro reto porque los pones a elegir, voy a ver tal vez 1 o 2, o tal vez los veo a todos, no estoy seguro, pero entonces esa situación solo pasa con el tiempo, y eso es lo que no se entiende, porque cuando yo planteé el proyecto, le dije claramente no solo a los que estaban dentro del grupo, sino que también lo dije a un medio que quedó escrito por ahí, y le dije, este proyecto es para 5 años, para establecerlo. Fíjate, nadie me entendía eso al inicio, porque es como, no, si ya está, ya existe, aquí hay un grupo y hay presentaciones. Dijo, no, es que 5 años van a ser para sentar las bases, para que de verdad haya unas bases sobre las que se puede comenzar a construir. O sea que ahora puedo decirte que 8 años después estamos comenzando ya a tener resultados de todo ese trabajo, y la gente ya me llama y me dice, quiero stand-up para mi evento, o para mi restaurante, o para tal o cual lugar, cuando antes me decían stand-up ¿qué? O ¿están qué? Entonces creo que eso también ya es una evolución, y ha sido todo un reto cerrar el acto 1 de esta temporada, porque ya veníamos de un año anterior también haciendo los especiales, pero entregar material nuevo, venir a estrenar aquí material también, era todo un reto, y la verdad es que fue bien salvado, bien hecho, y la gente le ha gustado mucho. Comentarios también de gente que, digamos, tiene más formación también han sido muy buenos. Gracias, Enrique, por acompañarnos en esta ocasión en la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma. Gracias a ti, David, por venir acá a conversar con nosotros, la productora Acento Escénica, sobre lo que hacemos, lo que soñamos y lo que tramamos. Recientemente vimos, casi al final de la temporada 1 de este 2022, un nuevo montaje, ¿verdad? Que es un estreno de este año, la obra Edipo Rey, con tu dirección y una adaptación o una reinvención de Juan Barrera. Contanos un poco cómo fue ese proceso de montaje, de construcción, del trabajo, digamos, de la filigrana de montar Edipo Rey. Fíjate que yo creo que es un proceso que, más que un inicio, es un seguimiento de lo que venimos trabajando desde el 2014. Fíjate que en el 2014 montamos el día anterior. Fue la
el primer montaje de lo que posteriormente sería Antígona desde la oscura raíz del grito. Para aquel entonces, esto fue el resultado de un proceso de 1 año y 3 meses, quizás del primer teatro estudio de Acento Escénica. Y alcanzamos a hacer una única función. Wow. Porque fue un proceso bien chévere, pero los creontes siempre ya eran para ese entonces un problema, incluso para el montaje de Edipo Rey. Si te contara la historia de los creontes y lo que gira alrededor de ahí, quizás hasta entraríamos en supersticiones. La maldición del Creonte de Acento Escénica. Déjame lo que sí, han sido como unos 8. Wow. La primera que quebró con eso fue Dinora, de manera contundente. De ahí hubieron gente que se enfermó, gente que no llegó, gente que retomó taras que venía arrastrando y Creonte los quebró. Para el 2014 tuvimos la Antígona, la versión de Antígona. Para el 2014 tuvimos esa primera versión del día anterior. Y diría yo que Antígona recogió de ese proceso un 60%, la idea del escritorio como metáfora del poder que se quiebra, y de que quienes están alrededor de ese objeto, ¿verdad?, tan seductor, donde todos nos queremos sentar, pues en algún momento esa mácula que está engavetada, ¿verdad?, te arrastra. Y en este sentido, pensando un poco las formas de producir y las formas de presentar de comedia es en relación, porque cuando hablamos del stand-up como género, siempre hay como cuestionamientos o conflictos de que si es teatro, si no es teatro, si es arte, si no es arte, si es arte comercial, si es arte, digamos, de alta cultura. Entonces, comprender un poco, Fernando, cómo es este fenómeno del stand-up partiendo de la experiencia y el trabajo de 8 años sostenidos de comedia es. Creo que el bufón era el que tenía el permiso de decirle sus verdades al rey en la cara con la condición de hacerlo reír. No se diferencia mucho de lo que se hace desde el stand-up. Tenemos un compromiso y unas licencias también y permisos de poder decir temas delicados, de poder hacer cosas interesantes con la comedia, con la condición de hacer reír. Porque si solo te subís a decir un tema por decirlo o a gritar, no sé, consignas de panfleto, entonces escribí un blog, hace una reseña, posteala en cualquier red social, no pasa nada. Pero aquí hay una condición clara y es la risa, y hay mecanismos para desarrollar esta risa. El stand-up se basa en escritura cómica, y la escritura cómica no es una cosa inventada de hace poco. O sea, la escritura cómica, los resortes cómicos que te lleva a la risa, la estudiaron grandes filósofos. O sea, cuando vos te pones a ver para atrás, la gente se preguntaba, ¿qué nos hace reír? ¿Qué te hace reír? Desde los griegos, o sea, había, ¿qué provoca que te hace reír? Y claro, una de las primeras cosas fue la sorpresa. Y en esa sorpresa es que se basa la mayoría de la comedia. Evidentemente viene también de la tragedia. Pero entonces, cuando ya encontrás esos resortes y se estructuran y se hacen después herramientas, que no son reglas, porque hay que aclararlo, o sea, cuando hay quien enseña esto y dice las reglas de la comedia, no, hay gente que ni siquiera ha estudiado nada y hace stand-up. O sea, no ha tomado un curso de stand-up en su vida y se suben a un escenario y de forma muy natural lo hacen. Ahora imagínate si toma un curso de stand-up, ahora imagínate si se forma y conoce estas herramientas que te dan el poder de la escritura cómica y que te hacen llevar una garantía, voy a poner eso entre comillas, porque hay varias otras dependencias, ¿verdad? Ahí está lo escénico después, claro. Y aquí voy a ir contestando y cerrando un poco tu pregunta, y si estudiara estas herramientas, entonces tiene una cierta garantía de lograr ese gran objetivo, la risa. Porque cuando no se logra y es una flat line, le llaman, ¿verdad? Que está y plan, cri, cri, cri,
es una muerte, pero claro, seguís porque viene otro después y ahí te repones y vas. Pero si está bien hecho, si está bien estructurado, no importa qué adorno le pongas, no importa si decís una mala palabra o no, por ejemplo, no importa si lo adaptás para un público más abierto o es un público más específico, si la estructura está bien hecha y la premisa está clara y el remate muy bien hecho, va a funcionar y lo hemos comprobado. Y entonces aquí viene la otra parte, lo que tú me decías, ¿es escénico o no? Es un producto escénico. Por supuesto. Es un producto escénico, vive del público, cuesta muchísimo, lo logramos, pero cuesta muchísimo hacerlo para la cámara fría. Esto, cuando se ha grabado, desde que se ha popularizado en Estados Unidos, en Inglaterra y en un montón de otros lugares, desde que se ha grabado, se graba con público. Entonces sí funciona para TV, no estoy diciendo que no, pero se graba con público, para que la reacción y las risas estén vivas y estén sucediendo ahí. Desde el hecho de que tiene que suceder, Claro, ese encuentro ya es un hecho también teatral. por supuesto. No es teatro, no es teatro. Y es también una idea o una metáfora visual que se retoma en Edipo, porque también está un escritorio que se transforma en distintas cosas durante el espectáculo y vemos a los personajes alrededor de él. Fíjate que ahí sí, por supuesto. Y de hecho, quiero hacer en algún momento los 7 contra Tebas y una versión que vengo ideando desde hace rato sobre Yocasta. Para con Yocasta cerrar. Bueno, con los 7 contra Tebas, cerrar quizás una tripartita que pertenece al círculo tebano, y luego quedarme cerrando ya de manera personal con una obra cuyo centro sea Yocasta. Y volvamos entonces al proceso de montaje de Edipo. ¿Cómo fue ya teniendo estas 2 primeras experiencias o estos 2 primeros, digamos, puntos iniciáticos? ¿Cómo es enfrentarse en este caso a otro clásico, que es Edipo Rey? Fíjate que Edipo supone en apariencia un camino seguro, ¿verdad? En términos dramatúrgicos. Primero porque es una dramaturgia sólida, buena, no le sobra ni le hace falta nada. Como a mucha de la dramaturgia contemporánea, y quizás por eso yo me decanto mucho, ¿sabes? Yo creo que puedo pasar con los griegos toda la vida y de vez en cuando viniendo algún clásico contemporáneo. Entonces, no sé, o sea, los buenos caminos, o sea, entre paréntesis seguros, me retan más que aquellos que son imperfectamente realizados de manera dramatúrgica, porque en esos tú tienes el chance de llenar con un montón de inventos, de cosas innecesarias. Es decir, una cama que no sirve, tú la llenas con lo que sea para que sea cómoda, ¿verdad? Y así me parece que hay un montón de dramaturgia en la actualidad que tenés que rellenarla. Entonces estamos hablando... Me parece que los griegos, perdona que te interrumpa, al igual que los clásicos o los maestros del drama que le siguen siglos después, como Shakespeare, pues te siguen otorgando eso. En el siglo XX es que vamos a encontrarnos con muchos problemas, ¿verdad? De cosas que son consideradas clásicos contemporáneos. Y en este sentido, Fernando, pensando un poco también en tu trayectoria, vos has pasado por estas distintas experiencias que son pilares fundamentales para lo que comedia es, se entiende como el stand-up comedy, o, decirlo de esta manera, una técnica de stand-up comedy, de comedia es. Y en este caso, ¿cómo ha sido esa relación o cómo ha pasado, digamos, ese diálogo desde tu experiencia a lo que hemos visto en este espectáculo con los trabajos de Marcelo Avilés, Rebe González, Kelly Iraeta y tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese diálogo y ese trayecto de 8 años, ¿verdad? Para poder, porque tanto Marcelo, Rebeca como Kelly no vienen precisamente del mundo del teatro. No, y Andrea también, que tuvo su especial, Andrea Macleo, que también tuvo su especial el año pasado y esta vez estuvo nada más
abriendo los especiales porque no logró llegar por diferentes cosas, no logró llegar a formar el show, aunque lo tiene, te lo juro, pero lo pudo haber hecho, pero por diferentes cosas, entre ellas, que se fue a una meditación de 10 días de silencio absoluto, es una locura, después tenemos que hablar de eso, la traes de invitada, pero también no viene del mundo de las tablas. Creo que parte de que el éxito acompaña al grupo es el hecho de que me preocupé mucho por enseñarles y por darles tablas. Y que la cantidad también de presentaciones sea constante y firme es otro compromiso mío que yo adquiero con ellos al formar parte del grupo, y que creo que es un compromiso que al ser un grupo y tener un director, digamos, Claro. hay y está per se. O sea, sí, estoy dentro de tu compañía, dame funciones. Porque si no nos reunimos a platicar, ¿o qué? Lecherada. No, es que así es igual en teatro, o sea, es así, si no, no podemos pasar sin presentar, es que tenés que presentarte, es que vos podés hacer 1000 cosas en tu mente, no, pero cuando las mostrás al público es la verdad, y ahí ha sido donde se ha forjado el grupo, y sin duda ha apoyado mucho el hecho de que yo también tenga el conocimiento escénico para ayudarles en esa parte. También hemos tenido a integrantes como Chomito, por ejemplo, que es Roberto Reyes. Él también en algún momento nos ayudaba con la microfoneada, a veces a todos, siendo un locutor y un sonidista de larga trayectoria. Marcelo también, que canta y que tiene esa situación. Entonces de repente Kelly es maestra de comunicaciones, ¿verdad? Entonces al tener también eso, tiene esos resortes. De repente ves en las reuniones que somos un grupo bastante diverso, pero que nos apoyamos en cosas y que estamos diciéndonos, ¿sabes qué? Te estás comiendo los finales de las frases, o mira, a todos la dicción nos falló esta vez, se dieron cuenta, y todos, sí, es cierto. O sea, de repente ves que nos alimentamos entre todos. Entonces es bonita esa sinergia, que a pesar de no venir, como lo decís bien, del teatro, del escenario, de las tablas o del teatro, sí tienen un cierto acercamiento a eso. Pero ha sido clave no solamente mi dirección, ha sido clave las reuniones, todos los lunes de forma religiosa. Yo creo que a ningún otro grupo he ido tanto o he sido tan fiel como a estas reuniones de los lunes. Increíble, 8 años reuniéndonos todos los lunes. Es que no me lo puedo ni imaginar en otra situación. Decime, o sea, y conservando un grupo. Con lo difícil que es eso, gente. Entonces, ha sido genial, porque en los lunes son nuestros tallereos. Entonces yo a veces traigo ripio, digo yo, fíjense que yo tengo una idea, y la idea es que quiero hablar de esto y esto otro. Entonces la traigo y les digo, ¿y saben por dónde lo he querido llevar? Porque mientras más terminado o cerca de estar terminado traiga yo el material, más fácil es para vos ayudarme, que si vos me lo haces de cero. Primero porque te daría hueva, a lo mejor decís, mira, trabaja un poquito y después te ayudo a corregir detalles, pero no te lo voy a hacer yo. Entonces ahora, si yo ya traigo algo, digo, mira, traigo esto. Para vos es más fácil decir, y mira, y si moves esto para acá y esto lo traes para acá, y de repente ese ripio se convierte en oro, entonces dices, Dios mío, no lo había visto, tenés toda la razón, y ahí está el resorte de la risa. Y ese ripio, Fer, sería el equivalente a la premisa. Sería el equivalente a una idea de premisa y remate, no solo la premisa. Yo debo traer también una idea de remate, porque si solo traigo la premisa es mucho más difícil para mí ayudarte, que te estoy escuchando. Sin embargo, también puede ser. Fíjate que quiero hablar, no sé, de repente quiero hablar de que hoy voy a usar lentes y no usaba lentes, pero no sé por dónde irlo, y si así está el remate, puede ser, pero no es el hecho es que tú trabajes. Es muy necesario que el comediante sea responsable en escribir, y es la tarea de no terminar. Y eso es lo peor, ¿sabes? Porque de repente uno tiene un material tan genial que uno ya lo presentó, ha funcionado, está muy bien, tiene todo bonito, de la A a la Z, y lo abrí bonito y lo cerré bonito. Y justo cuando ya pasó cierto tiempo, ese material es viejo. Porque Chaplin lo decía, ¿cuántas veces puedes escuchar un chiste hasta que te dé risa? Y cuántas veces nos repetimos a veces cosas negativas y nos seguimos martillando eso. Entonces, y hay una anécdota muy, muy graciosa de eso, de que Chaplin contaba un chiste, y le dicen, ok, voy a contar otro, y contaba el mismo chiste. Cuando lleva por la 7ª vez, alguien se le acerca y le dice, ya no sabemos el chiste. Entonces le dice, sí, interesante, ¿verdad? Como un buen chiste termina
aburriendo y O cómo a de la veces cuando gente. nos repetimos cosas malas ahí estamos dándonos duros solos. Pero lo que te iba a decir con esto es que es importante que el comediante sepa que nunca termina de escribir, nunca. Entonces, normalmente los comediantes en el teléfono andamos un blog de notas, o hagan papelitos, hay quien tiene una libreta porque le gusta hacerlo a la antigüita y la grafía también te hace recordar. Entonces, y andamos apuntando ideas. Yo recién ya abrí una nota a partir de los especiales y eso es lo más difícil porque a partir de los especiales para nosotros es borrón y cuenta nueva. Y ahí entra un temor porque es decir, rayos, esto me costó tanto llegar aquí, hay que volver de cero a empezar y a volver a escribir y a tomar ideas. Pasó algo en algún lugar y yo digo, y hago una nota de voz. Y ya dejo la nota y después lo reviso y después frente a la hoja en blanco. Y eso mantiene también otra de las características del stand-up, que es la sorpresa. Sí. En este sentido... Y un poco la veracidad también, porque mientras más se acerque a vos ese material, es más genuino también que tu público lo reciba bien. Porque si de repente yo te oigo hablando de cosas que no te creo y no te las crees ni vos, como, no me conectó. Pero si se acerca a vos y si hay dolor, porque es que el dolor es una parte importantísima, la tragedia, y si te duele, te afecta, ahí hay algo. Entonces yo he llevado al escenario cosas que me afectan. Recién me atreví a hablar de mi papá, al cual conocí a los 14 años de edad. Entonces, y son cosas que de repente es una catarsis y el público es testigo y también juez y también cómplice. Entonces, hablando, digamos, de estas propuestas y de estos traspasos, hay algo interesante que vos me decías off the record. Desde tu visión como director está la idea de no una obra acabada, sino de una hipótesis. Y en este sentido, quizás podríamos explicar brevemente qué es para vos esta idea de la hipótesis y cómo hay un cambio o un ajuste del espectáculo de lo que pudimos ver en ese primer momento en la Don Bosco y lo que vimos, digamos, de manera preliminar hasta ahora aquí en la sala de teatro. Pues, ok, primero parto de la convicción de que no todo lo que llevo a escena es una obra de teatro. Pienso que la mayoría de cosas que tu servidor ha llevado a escena, público a escena, a una representación, en principio es la presentación de una hipótesis escénica. Para que eso se llame obra de teatro, yo considero que tienen que suceder muchas cosas. Lo primero que tendría que hacer es afectar al espectador de la A a la Z, ya desde el segundo 1 hasta el final. Pero para que eso suceda, todos los que hemos hecho en algún momento teatro, sabemos que no sucede con productos creativos. Pero hay que tener la honestidad personal de primero ver que tú desarrollas un producto en un tiempo determinado con un grupo de personas determinadas y que esto va a alterarse, va a cambiar por la naturaleza a la que se debe, que es esa dialéctica entre el público y el espectador, que va a terminar afectándonos a nosotros como articuladores de la puesta en escena y a los espectadores como visores y partícipes. Y a esa relación, digamos, a esa relación dialéctica, a esa relación de dejarse permear, a esa relación de dejarse afectar, es lo que vos llamás una hipótesis. Eso es una hipótesis. Con el tiempo, esa hipótesis, si la regresas al laboratorio, si aprendes de los errores que el espectador de manera grupal te otorga como reacciones, entonces tú puedes corregir. Y esta idea, a eso quería entrar un poco, la idea de en el stand-up y en el stand-up que hacen ustedes, que hace comedia, es la idea de reírse de uno mismo y la idea también de reírse desde la cotidianidad.
de uno mismo, que se acerca Y mucho al mundo de la veracidad. Y de los que nos comienzan a rodear, porque parte de uno, pero de repente te comienzas a ver alrededor y a tu familia, y salen a bailar, y después salís y abrís un poco más el panorama y estás hablando ya de tu colonia, ya tuviste un pleito con tu vecino y sale a bailar, después lo amplias un poco más y ya no es solo tu colonia, sino tu país, tu sociedad, los trabajos, el gobierno, la política, y ya de ahí de repente en la política ves una salida hacia comparaciones de política de otros países o de situaciones y viajas. Y eso se va ampliando hasta el punto de que comienzas a hablar de grandes temas, comienzas a hablar de temas que son delicados, que desde la comedia se hablan. Hemos hecho comedia hasta de aborto, hemos hecho comedia de religión, hemos hecho comedia de política, hemos hecho comedia de todos los temas que son delicados. Del COVID. Hemos hecho comedia de la muerte, de la vida, hemos hecho comedia, hicimos un show que se llama Incómodos y fue bien duro, o sea, hablamos hasta de cáncer, hablamos de repente de orfanatos, de adopción, de un montón de cosas que a veces desde otro lado no son tan cómodas. Y que la comedia es uno de los catalizadores de esa permisibilidad. ¿Hasta dónde, Fernando, llega esa frontera? ¿Hasta dónde llega esa ética en la comedia? Parece ser que los comediantes somos los culpables de las cosas, porque cuando las señalás, pues vos sos. Y te pegan cachetadas. O sea, no, yo creo que hay que tener la madurez a nivel de público de recibir esto como comedia. Es un chiste. No estoy matando a nadie con el chiste. A veces puede llegar a... De verdad, es que la comedia perfora tanto, quiebra tanto barreras, que a veces incomoda también o al poder o incomoda a cierta parte del público, tanto que puede llegar a ofender, puede llegar a pleitos legales, se puede llegar a cancelaciones. Hay gente que la han cancelado por un tweet, comediantes que de repente por irreverentes o por tratar de, no solo locales, de hecho de locales es cuando menos, somos muy cautelosos todavía, pero creo que a nivel internacional hay cuentas canceladas, comediantes, tanto hombres, mujeres y de la comunidad LGBTI, o sea, hay de todo que han sido cancelados por su forma de hacer comedia y abordar un tema desde la comedia y dejarlo escrito. Entonces, hoy las herramientas de las redes sociales te permiten llegar a más público, pero también te permiten que más público te juzgue, sin entender que sos comediante. Te juzgan nada más desde su postura y no te ponen el traje de comediante, claro. Te lo quitan. Te dicen, ¿y este por qué está haciendo comedia de esto? ¿Qué es tan delicado? Porque es un comediante. Y porque te lo señaló y ahora lo estás hablando. Y a partir de que él hizo un chiste de esto, existe el tema en ti que a lo mejor no lo habías visto. Y te duele, te incomoda. Entonces hay algo. Quizá dice más de ti que de lo del comediante como lo hizo. Hay que hacerlo bien hecho también. Hay un balance claro entre, y ahí viendo a la línea, hay un balance claro entre lo ofensivo y lo gracioso. Entonces ese juego tiene que ir bien de la mano. A mí me encanta cuando yo mismo he dicho, desgraciado, me hiciste reír con esto y me estoy riendo y no me gusta porque qué tema más terrible, pero me estoy riendo. Porque está bien hecho. Entonces le terminas aplaudiendo y decís, increíble lo que estás haciendo. Vas en contra de mis principios, vas en contra de lo que creo, vas en contra de mi moral, vas en contra de a quien defiendo, vas en contra de una comunidad de la que represento, vas en contra de todo esto y me estás haciendo reír, desgraciado. Entonces a ese comediante le das esa estrellita y le decís, te la valgo. Y en este sentido, entonces, ¿cómo es el trabajo tuyo con los actores? ¿Desde dónde se enuncian? ¿Desde dónde se trabaja? ¿Desde dónde se construyó este dipo? Ok. Pues, primero, tú como articulador del juego, llevas una idea de reglas, una idea de leyes, una estructura. Tú dices, este es el juego que vamos a realizar. Y debe ser enteramente seductor para que los demás quieran jugar contigo. Cuando tú ya logras eso, entonces, vamos, juguemos, ¿verdad? Entendamos las normas, las reglas. Aquí hay un manual que escribió un tal Sófocles hace mucho tiempo. Tratemos de entenderlo, analicémoslo, ¿verdad? Cuando ya tenemos un entendimiento de esas reglas de Sófocles,
esas 40 reglas diluyámoslas en unas 10. Y esas 10 llevémoselas al espectador. Y a partir, no, las reglas no, el juego que supone superar esas reglas. Porque o sea, la mala educación nos enseñó que hay que seguir reglas y a huevos. No, y la regla es para que te diviertas en la medida en que buscas ser creativo para superarla. Cuando empiezas a superarlas, te empiezas a divertir. Y si te diviertes, vas a divertir a los espectadores. Y si los espectadores entran en tu juego, entonces es muy posible que los afectes. Desde el ángulo desde la risa o del ángulo del sufrimiento. Porque al final eso es el teatro, no una triste o alegre ficción, como el juego. Es una ficción, ni siquiera es un reflejo de la realidad. Mentira. El cine pretende hacer eso. Algunas novelas. Pero el arte es ficción. Es juego. Juguemos. Policías y ladrones. Juguemos. Soy el rey y tú eres mi esposa. Y luego me doy cuenta que eres mi madre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos afecta desde el juego esas circunstancias que un autor literario hace muchos años, siglos, dictaminó como leyes para que tú las juegues? Pensar en que yo soy Edipo, no. Yo soy Roberto, yo soy Enrique en las circunstancias de Edipo. Es el espectador, en la medida en que nuestro juego sea convincente, el que va a determinar si hay personaje o no. Es decir, y es bello porque entonces el concepto literario que te encuentras en la intimidad, ¿verdad? Es el concepto de personaje, porque cuando tú lees una obra te imaginas a todos los personajes. Así es. Y todos tenemos... Pero también sigo siendo espectador. Y sigue siendo espectador, ¿ya? Pero cuando llego a un ensayo, todos llevan una idea de ese juego o de ese ejercicio íntimo literario. Pero la literatura no legisla el teatro. Eso de pensar que hay que crear un teatro salvadoreño desde la literatura es un error, me parece. El teatro es de acciones. Lo que nosotros legislamos son acciones. ¿Cuál es la función del público? ¿Cuál es la función de las audiencias? Y podemos ver tanto a Comedia Es, en este caso, en la sala de teatro Luis Poma, cerrando esta temporada, este primer acto, pero no es el lugar, digamos, cotidiano o el lugar recurrente desde donde el stand-up comedy aparece. ¿Cómo es, Fernando, este juego, esta relación con el público en los diferentes espacios? Diferentes espacios. Hicimos en cuarentena, vía Zoom o vía otros medios de streaming, hicimos 60 shows para empresas en los que no podíamos tocar temas delicados y estábamos en una cuarentena y hablábamos de COVID. Entonces, manejamos esa línea tan bien que es donde yo dije, híjole, esto ya es otro nivel. O sea, creo que hasta solito hice como, y a todo el grupo les dije como, increíble lo que estamos haciendo, ¿se dan cuenta? Tuvimos un show para 900 personas conectadas, para un laboratorio clínico que conectó a médicos, personal de primera línea, enfermeras, gente, visitadores médicos, gente de farmacias, estaban ahí y nos ponían en el chat, estoy viendo morir gente y ustedes me han sacado un momento de eso y me han hecho reír. Y cuidamos el lenguaje. No es lo mismo si lo haces en un bar, donde a lo mejor nos damos más licencias de lenguaje, usamos malas palabras, somos un poquito más chabacanes, le subimos a las X y todo. No es lo mismo que lo hacemos tampoco para empresas. Hemos trabajado casi que, es más, para toda la banca nacional. Y hay uno de los bancos que es de los más cuadrados, de hecho nos han dicho, y nos pusieron 1000 restricciones. Y les hicimos 4 eventos consecutivos. Que si no les hubiera gustado, al primero nos dicen salud. Y lo hicimos tanto para la gente de recursos humanos, después para altos directivos, después para clientes VIP, después para todo el personal. Es una locura poder adaptar todo esto. Sin embargo, la forma correcta de hacerlo es siempre y cuando esté bien escrito. Por eso otra vez, la escritura, escribir y tener las herramientas claras. Porque si yo tengo eso, le quito las malas palabras, es más, podría hasta cambiar un poco la óptica del tema y funcionar.
Entonces, así se adapta a los diferentes públicos. Cuando venimos al teatro Luis Poma, por ejemplo, o otros escenarios como el teatro, hacemos una mezcla entre 2X y 2X y medio. Porque, claro, estás dentro de un teatro. Y el público también es bastante variado y la atención es full. Claro. Entonces te puedes dar el lujo de tratar otro tipo de temas que en el bar no, porque en el bar con todo el ruido, Gente pasando, viniendo. gente pasando, llamando al mesero, todo esto a veces no te puedes dar el lujo de ser tan lenta tu comedia. Tienes que elevar un poco el timing y todo. Entonces nos hemos aprendido a adaptar a todo eso y te podría decir que estoy muy orgulloso de cada uno. Es que lo veo, después terminamos los especiales y yo les decía, de verdad estoy muy, muy orgulloso de ustedes porque no es cualquier cosa la que estamos haciendo. Llegando cada año a hacer un especial, cuando a veces ni siquiera comediantes de renombre o que están circulando bastante lo logran. Y adaptándonos a los diferentes públicos. De verdad que es un reto y no es como que llegamos, ¿sabes? Que eso es lo otro. No es como que llegamos, es como que cada vez volver Hay que avanzar. a empezar, volver a empezar. Y es cansado, hay gente que se baja por eso. Y yo por eso lo digo, que la gente que no se compromete con esto, el escenario la baja. Porque después se agotan de escribir y se agotan también de querer buscar nuevas ideas y después dicen, y cuando prueban algo y no les pega, porque tuviste un buen show, sos el mejor comediante del mundo, y no porque tuviste un mal show, sos el peor. Y todos hemos pasado por eso. Y solo si sobrevivís. Y en este sentido, hablando de movilidad y acción, quisiera que pudiéramos conversar sobre dos elementos que para mí son distintivos, uno más que otro, y es la idea del campo sonoro. Vemos constantemente en las obras, al menos las últimas que he visto, en las que vos haces la música en vivo y acompañás, digamos, con ese campo sonoro toda la representación. En esa idea de movimiento, en esa idea de acción, cómo, digamos, convergen estos elementos dentro de la puesta en escena y qué sentido para vos como director tienen. Y la otra, la idea del espacio, cómo el espacio también es parte de esos elementos y de esas reglas del juego que hay que jugar. Qué pena que tenemos tan poco tiempo para hablar de eso, porque eso es fascinante. Después vamos con unas cervezas. Mira, ¿qué es un director de teatro? Sino un articulador de las diferentes fuerzas creativas que convergen en una unidad, como producto de afectación. Que en tu caso sería la hipótesis. De la hipótesis, ¿ya? Ya hablamos. Ya que vamos a hacer un tratado, calma, espérate. Sí, además no creo en el personaje. No creo que hay que abordar personajes. Es un error, una mentira de la academia. La música, volvamos al campo sonoro. No, pero se me olvidó decirte que, ya que lo mencionaste, ya voy con lo de la música, el concepto de personaje parte del texto y vuelve al fenómeno teatral, pero desde el espectador. Ya, ahí se cierra. Si logramos eso, entonces sí tenemos posibilidades de tener una de ir cerrando el círculo. Exactamente, fíjate. Entonces, ¿qué es un director? Si no es un articulador, te decía, de las diferentes fuerzas creativas que convergen en una unidad que como producto afecta, conmueve, crea una suerte de catarsis, hablando en griego, ¿verdad? Y dentro de esos elementos existen los elementos vivos, ¿verdad? Son el actor, el director. Si el autor literario lo tenés vivo, pues ahí lo tienes. Lo puedes tener en ¿cómo se llama? En tus ensayos. Y es bello cuando tienes esa posibilidad. Pero también como elementos de esa unidad no puedes olvidar la luz. La música es una cosa y los sonidos son otras. Porque son dos cosas diferentes. Claro. El vestuario, los objetos, todo habla. Para mí un espectáculo comienza desde el afiche. Si tú revisas los afiches de Acento Escénica, tienen esa característica de crear, quiero verlos. Y yo me meto ahí y hacemos ensayos, ¿verdad? Con los actores. Y nos gusta andar pensando cómo puede ser el afiche o la promoción ahora, ¿verdad? Lo del afiche es una cosa del pasado.
En todo caso, el post. Pero más que post, ¿ahora qué? Son reels. Ujú, En ese ujú. tipo de Claro, cosas. claro, Tienes que claro. pensar porque es lo primero con lo que se va a enfrentar el espectador. Claro. Entonces, el actor es un elemento más. Aquí se enojan mucho mis camaradas con eso. ¿Ya? Pero tu servidor puede hacer un espectáculo con títeres. ¿Mm? Y con voces de Google. Y te puedo conmover. Si tenés las posibilidades de que todos los elementos comulgan. Ujú, claro. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer comulgar con la misma fuerza y la misma potencia las luces y los sonidos y la música? Es un espacio que debe de permitirlo. Es un espacio escénico. ¿Mm? Es un espacio infinito. Porque el rastro se da en 2,40 metros, Ujú. pero la música y las acciones que ahí se realizan y los elementos que entran ahí deben de constituir una suerte como ambición de infinito imaginativo, Que ese infinito pertenece al mundo de la ficción. afectivo. Entonces, a mí me gusta y no me gusta. A mí me gusta el fenómeno de la música, quizás como un protagonista o un antagonista, o un concertador entre, o un disuasor del conflicto, un acompañante. Y no me importa, y aquí soy bastante honesto, en si a veces es excesivo. Porque al final estas actividades tienen que ver con tus necesidades Claro, por supuesto. creativas, con tus necesidades afectivas. Y las de la hipótesis también. Voy a eso, es decir, tú buscas afectar a los demás o sea, de la manera en la que a ti te gusta que te afecten. Creo que la honestidad, más allá de un montón de varas morales y éticas, tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo formulo uno ahora, el primer complacido tengo que ser yo. Y regresando a lo de la hipótesis, no siempre estoy enteramente complacido. Yo le pongo notas. Edipo está en un buen 4. Puede llegar a ser una obra de teatro. El rastro a veces está en un 8, a veces logra el 10, a veces se va a un 7, pero digamos que es una obra que ya está más cerca de ser una obra siempre. Antígona, desde que la presentamos en su primer ensayo, para gente de teatro, ¿ya? Roberto, René Lobo, Dicora, pues estuvo bien cerca de ser una obra. Sin embargo, pasaron años para que alcanzáramos ese nivel sublime de las cosas. La importancia y la función de la comedia hoy, en el siglo XXI, en el 2022, post pandemia, post encierro, post cuarentena. ¿Qué, en estos 8 años, cuál crees vos que es la dimensión de la importancia y de la función de la comedia, basándote en este caso en experiencia de Comedia Es? Hay que irnos a lo básico, entretener. La gente viene y quiere reírse, exorcizar un poco los demonios de toda la semana o del mes o del año. Y gente lo comenta. Y eso es bonito porque nos dicen, por ejemplo, claramente, tenía ratos de no reírme así. Recién un comentario en el post del cierre de los especiales, tenía años de no reírme así. Me quitaron el estrés. Entonces la primera función es esa. Una segunda función es la catártica, ese diálogo con el público que sirve de catarsis. Y una función pegadita a esa es también la crítica. Desde la comedia señalamos y decimos no estamos de acuerdo con esto, y cuando la gente se ríe y hasta aplauden sobre esas críticas que hacemos, entonces ves que hay un descontento general que aplauden esa emoción y valentía tuya de haber tocado ese tema, de lo que sea. Estoy hablando crítica a los poderes, crítica a la religión, crítica a la concepción de familia, a la concepción de sociedad, a la concepción de gobierno, a la concepción de vida. Entonces, por ahí va. El que hagas un poco de todo es genial. Si te dedicas también solo al entretenimiento, está bien, no sos un mal comediante, porque yo estoy en contra de eso. Hay gente que dice, es que
el comediante debe llegar a esto, aspirar a atacar al poder. No. Disfrutas también a un comediante que su propósito y fin único sea entretenimiento y te habla de cosas cotidianas. Y también disfrutas a aquel que te hace reír con cosas como decís, Eso creo que ahí están como los propósitos claros de la comedia. Sin embargo, en su origen, la comedia incomoda. Me encanta, nos quedamos con esas ideas. La comedia como catarsis, la comedia como entretenimiento, la comedia como crítica a los poderes en general y la comedia desde la incomodidad. Busquen en redes sociales a Comedia Es y estén siempre atentos a la cartelera y que por suerte, Fernando, son un grupo que se mueve en cualquier espacio. Así es, gracias a ti por el espacio y gracias de verdad. Qué buena plática, hablamos así rapidito pero de todo un Con poco. buen timing. Sí. De hecho voy a hacer un taller también, así que estén pendientes ahí en Súper Comedia Es lo bien. anuncio y también en mis redes Fer-actor. Gracias. Súper bien. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado.